exactamente. Vamos a hablar de suicidios y la pregunta que nos hacemos es si es conveniente hablar de este tema para poder prevenir, que creo que es lo más importante. Y esto se enmarca, ¿no?, en la última noticia que tuvimos el día viernes de un hombre que murió tras caerse o tirarse, mejor dicho, del octavo piso de Casa de Gobierno. Un hombre que aparentemente, según trascendió, estaba con tratamiento psiquiátrico. Y lo cierto es que después de ahí nosotros consultamos números y son números alarmantes, porque lo cierto es que el suicidio es la tasa más alta de muertes en la provincia. Luego le siguen los fallecidos en accidentes de tránsito. Y luego, en tercer lugar, estarían los homicidios entre personas. Al día viernes, cuando nos enterábamos de este hombre que se había quitado la vida, bueno, habían 95 suicidios en 101 días del 2025. Es un número altísimo y mucho más que el año pasado si lo comparamos justamente con el mes de abril. Por eso decimos, ¿es conveniente hablar de suicidio para poder prevenir? ¿Me repetís esa cifra, Belén? ¿90 suicidios dijiste? 95 suicidios al día viernes en 101 días del 2025. Por Dios. Acá está diciendo casi 2 por día. Alba Jauregui, que nos acompaña, que es integrante del CAS, Centro de Ayuda al Suicida y Personas en Situación de Crisis. Casi 2 por día. Casi 2 por día. Es alarmante porque si uno piensa desde el pensamiento más egoísta, socialmente lo que significa la pérdida de una vida, la oportunidad que se pierde la sociedad de conocer a una persona que puede tener, como todos, atributos, dar, recibir, crear una familia, y desde el pensamiento puro, lo que significa para una familia perder a un integrante, ¿no? Y más aún con una cosa inexplicable, porque quien no está padeciendo, quien no está sufriendo una crisis con ideación suicida, jamás puede pensar en que alguien quiere quitarse la vida. Claro. Porque en realidad nosotros tenemos, nuestra naturaleza está preparada para preservarnos. Continuamente tenemos alertas que nos cuidan. En realidad hay una baja del cuidado de las alertas en este tipo de situaciones. Quiero que hablemos puntualmente sobre las alertas, las señales del que está elaborando esa ideación suicida. Pero antes te quiero preguntar, ¿podemos desterrar el mito de que hablar más de suicidio o hablar de suicidio, como lo estamos haciendo ahora acá, despierta más el tema en la sociedad? No. Digo, no es que despierta la conciencia, sino que despierta más casos. Claro, no, que por ahí está el mito de que le generás la idea de que se puede suicidar. En absoluto, es imprescindible hablar. Lo que no se habla, sea de suicidio o de lo que sea en nuestra vida, que se mete debajo de la alfombra y te la cobra la naturaleza física o te la cobra la naturaleza en la relación familiar o te la cobra en el trabajo. O sea, hay que hablar de todo, ¿sí? De todo bien hablado. No hay por qué hablar mal de las cosas o mal las cosas. Bien. Nosotros tenemos el hábito de hablar mal de las cosas. O sea, sucede tal cosa que se lo llama crítica. En realidad, difícilmente aportamos sobre las cosas que están mal, ¿no? Difícilmente decimos, en realidad lo que debería ser tal o me parece que debería ser así, o sea, aportar. Dijiste ideación suicida, ¿qué es exactamente? La ideación suicida tiene más o menos un proceso, entre 15 o 20 días. O sea, tiene una graduación, o sea que podemos definir en qué estado más o menos está la persona que va a realizar un suicidio. No hay que decir cometer, porque no es un cometido. Bien. ¿Sí? Bueno, más o menos tiene ese proceso de tiempo. Y tiene que tener resuelto cómo, dónde y cuándo. Alba, antes que continúes con esta respuesta, antes de ese tiempo, de esos 15, 20 días, ¿hay señales antes de ese tiempo? ¿Son personas que ya presentan depresión o alguna patología que uno puede ver
capaz no está diagnosticada, pero la familia sabe que tiene una tendencia a ser depresivo. Es buenísima la pregunta, porque yo también me estaba preguntando cuando lo decías, si las señales aparecen antes de ese periodo. De 15 Claro, días, o durante. antes, no. Cuando hablamos el últimos proceso 15 suicida días. ya estamos instalados. O sea, comenzamos en menor hasta llegar a la graduación más alta que le podríamos poner, ya está instalado el proceso suicida. Antes sí hay alertas, muchas alertas. A ver. Lo que pasa que nos da miedo reconocerla. En realidad, porque desconocemos sobre eso. Si nosotros vemos que una persona que se pasa todo el día dentro de una habitación, que no se baña, que no come, además que era una persona que tenía otra vida, que ha producido una ruptura de cualquier tipo, emocional, sea amorosa, económica, la ruptura que ha tenido. Resulta ser que se aísla absolutamente, no sale, no come, no se baña, ¿sí? Esa es una señal. Pero también es una alerta que una persona que estaba así, de repente sale, se baña, se afeita, se coso, va a visitar a los parientes que hace 50 años que no lo ve. Pues el cambio rotundo claro, sería la los gran cambios alarma. rotundos de rol, pero es que marcan... uno Llaman la dice, atención. obviamente, Alba. disculpen, no quiero ser irrespetuosa, obviamente no. Es muy difícil realmente tomar conciencia de que un pariente, tu hermano, que está bordeando la idea de matarse. Es muy difícil. Alba, hay un mito también, ya que estamos con el tema de los mitos, hay una frase que dice, si te avisa, no lo hace. Por ejemplo, el que te dice... No, no es voy a-". verdad. Eso es verdad. Absolutamente. Si te avisa, sí lo hace. Ok. ¿Y cómo Eso, pero ayudamos? además, una cuestión simple. Pensemos esto. Si te avisa y no le llevas el apunte porque crees que está noveleando, que quiere llamar la atención, ¿sí? Y se suicida, ¿cuál sería la historia? Si te avisa, lo hace. Y te avisa de diferentes maneras, con un cambio de conducta. Te lo dice verbalmente. Estoy pensando en suicidarme. Se lo podés preguntar y no le generás ideación suicida, ni le generás ideas sobre producir un suicidio. Le podés decir, acercarte afectuosamente y decirle, vos sabés que me tiene muy inquieto, muy preocupada el hecho de verte que estás como sufriendo, como dolor. Así de directo. Pero así de directo. Claro, de esa manera ahí nomás. ¿Has pensado en suicidarte? ¿Has pensado en lesionarte? ¿Has pensado...? Pregúntale, pregúntale. Te preocupa mucho también la edad de los chicos que se suicidan en general. En las fechas que hay un día especial, que en este momento no lo recuerdo, pero se habla en detalle de todo este tema y los jóvenes son los que están a la cabeza del número, ¿no? Exactamente. Nosotros estamos recibiendo en la asociación muchísimos llamados de adolescentes. Muchísimos llamados de adolescentes. Nosotros tenemos un equipo que nos capacita a su vez. Nosotros vivimos capacitándonos sobre esto, los voluntarios. Porque ustedes me ven a mí, pero hay muchos voluntarios que están haciendo esto. Personas generosas que dan su tiempo, dan sus recursos económicos, porque a nosotros no nos banca nadie, nos bancamos nosotros. Bueno, los jóvenes últimamente nos llaman abrumadoramente. Y además que sucede que hay que entrar en la situación que vive un joven, un adolescente. Vos tenés que cambiar tu cabeza porque es un mundo diferente. Yo que he dejado de ser adolescente ya, pero ustedes que no son adolescentes, son muy jóvenes, pero quiero decirles que no tienen nada que ver con los adolescentes, porque están en otro mundo totalmente distinto. Ustedes están muy capacitados en computación y todo lo demás, pero los chicos viven adentro de una computadora. Sí, Alba, este es el tema. Y con respecto a esto de los llamados, ¿sí o sí la persona que va a realizar esta acción puede llamar o también algún familiar, algún amigo? Digo, es una línea que está abierta para todos. Sería lo saludable esto. Sería lo saludable. Nosotros le llamamos llamado por tercero.
porque llama por una tercera persona. Nosotros no atendemos el problema, te quiero decir cómo es en la asociación. Nosotros no atendemos al problema. Nosotros atendemos a la persona que nos llama. Si nos llama es porque está angustiada, aunque esté llamando por la cuñada. ¿Sí? Algo se soltó delante de sí porque quiere saber, porque tiene miedo, porque está angustiada. Bueno, nosotros atendemos a la persona. Tratamos de establecer un vínculo, una comunicación, donde lleguemos a ver de qué manera podemos contribuir a que ella se tranquilice y si efectivamente hay un tercero, darle toda la información necesaria para que ella pueda acudir a la ayuda. Digamos, ¿no? Claro, intermediar. Pero además, la persona que va a ayudar, que generosamente va a ayudar a una persona que está pensando en suicidarse, haga una red de contención, no se eche la cuestión al hombro. Es muy difícil sostenerlo solo. Lo primero que tiene que hacer la persona es buscar ayuda médica. Necesita de un psiquiatra para ver si es un problema enzimático, o sea, endógeno, que lo produce su organismo, o es un problema emocional. Pero eso lo sabe un psiquiatra, que es un médico que se ha dedicado a esto. Y evidentemente necesita un psicólogo, porque lo que necesitan es hablar. Por eso es que nosotros decimos que aliviar ayuda, que no perjudica, que hace que la persona pueda poner en palabras lo que le está sucediendo, que es muy difícil. Vamos a poner en pantalla, a pantalla completa, ¿puede ser posible? Esto, ahí está. Esta información para que ustedes anoten o saquen una foto a la pantalla en este momento. La asistencia es exclusivamente telefónica, anónima y gratuita. 0800 8135 y hay dos posibilidades con otros teléfonos, 261 55 70 314 o 262 254 0949. Ese es el teléfono de las guardias, porque Correcto. nosotros atendemos los 35 días, los 365 días del año. Bien. Y Sí. es importante lo que está debajo, ¿no? Atención anónima, nacional, Voluntaria, laica, o sea, la idea es que sea laico. No hay reparos en la creencia religiosa de esta persona. Precisamente, que nadie tenga que decir, mira, estos son no sé qué, y no, porque no tienen nada que ver con lo que yo pienso. Y también políticamente, nosotros, los voluntarios, se capacitan para no decir qué pienso yo acerca de la política. Cada uno piensa lo que quiere, pero allí estamos tratando de liberarnos de este tipo de prejuicios que generan ser de un partido, como ser de un partido de fútbol, ¿no? Bueno, ya saben, como siempre, como todos los temas que desatamos acá en cada tarde, trazamos un apunte, ustedes saquen sus conclusiones, sigan charlándolo, pero este tema es seguro, lo dice Alba Jáuregui, que conoce un montón de esto, hace años que trabaja en el tema, es importante hablar también, como de tantas otras cosas que son medio tabú, hablar de suicidio en el seno familiar, en el seno de los amigos y demás. Gracias. A vos, Un que gustazo, estés bien, como siempre. Coquito. Gracias. Un gusto, chicos. Gracias. Muchas gracias.